Good morning, everybody, and thank you all so much for being here. Buenos días todos, gracias por estar acá. I'd like to first start by thanking Adam and his entire team here for hosting us here in South Louisville and for the amazing work that Neighborhood Place does. Me gustaría agradecer a Adam y su equipo por recibirnos y por el trabajo que realizan todos los días para apoyar a la gente del sur de Louisville. The work that Neighborhood Place does is such an important part of the overall mission of Metro government to make our city safer, stronger, and healthier. El trabajo que se realiza aquí en el lugar para la vecindad es una parte importante de la misión general de lo que estamos haciendo en el gobierno municipal para hacer de Louisville una ciudad más segura, más fuerte y más saludable. People can come here and get access to essential services like rent and utility assistance so they can stay in their homes. They can get applications for SNAP benefits so parents can feed their children, as well as assistance for child care and so much more. La gente puede venir aquí y obtener acceso a servicios esenciales como asistencia para alquiler y otros servicios públicos para que puedan permanecer en sus hogares, solicitudes de beneficios de asistencia social para que los padres puedan alimentar a sus hijos, así como asistencia con el cuidado de niños y mucho más. Including referrals to mental health services. Incluyendo recomendaciones a servicios de salud mental. And that is something that we're here to talk about today because one thing is clear, that we have to have a greater awareness of the importance of mental health services to all people across our entire city. Y eso es de lo que tenemos que hablar aquí el día de hoy. Una cosa que está clara es que tenemos una mayor conciencia de la importancia de la salud mental y atención de la salud mental más que en el pasado. We also need to ensure that people have a greater awareness of the impact of trauma on people's lives. Research indicates that trauma can have serious long-term impact on the lives of people and communities. For children... Sal, y tenemos que tener una mayor conciencia de los impactos que tienen los traumas mentales en la vida de las personas. Las investigaciones indican que el trauma puede tener graves impactos a largo plazo en las vidas de las personas y comunidades. For children, it can lead to learning challenges and behavioral problems in school. Para los niños puede generar desafíos de aprendizaje y problemas de conducta en las escuelas. And for adults, its impacts include an increased likelihood of developing long-term health problems like diabetes and heart disease. Y para adultos, las causas incluyen desafíos también de salud. Metro government has been working to counter the impacts of trauma in a variety of ways, including through the work of our Trauma Resilient Communities Initiative, which is part of our Office for Safe and Healthy Neighborhoods. Nuestro gobierno municipal ha estado trabajando para contrarrestar los impactos del trauma de diversas maneras, incluso a través del trabajo de nuestra iniciativa de comunidades resilientes al trauma. Trauma Resilient Communities offers free community-based mental health care services to children, individuals, and families who've been exposed to any type of trauma, from violence, racism, civil unrest, or anything else. Comunidades Resilientes al Trauma ofrece servicios y atención de salud mental gratuitos y comunitarios a niños, personas y familiares que han estado expuestos a cualquier tipo de trauma debido a la violencia, al racismo y a la turbulencia cívica. I'm so proud of the work they've done, and I'm so proud that there is going to be more work we are doing together. Estoy orgulloso del trabajo que estamos haciendo a través de las comunidades resilientes al trauma y estoy orgulloso de que vamos a hacer más de ese trabajo. So today, we're announcing that we're expanding and investing in our trauma response in two ways. Ahora, el día de hoy estoy anunciando que estamos ampliando e invirtiendo nuestra respuesta al trauma de dos maneras específicas. First, Louisville's 8 neighborhood places, one of which we're at today, the YMCA's school-age child care services on Bowman Avenue, and 4 community ministries, Sister Visitor, Central Louisville, South Louisville, and Southwest Louisville, are now staffed with trauma-trained mental health professionals available to assist walk-in clients immediately. Primero, los 8 lugares para la vecindad de Louisville, los servicios de ciudadano infantil en edad escolar,
del YMCA en Bowman Avenue y 4 ministerios comunitarios en Hermanas Visitadoras en la zona sur, suroeste y central ahora cuentan con profesionales de salud mental capacitados en trauma disponibles para ayudar inmediatamente a nuestros clientes sin tener que hacer cita. At all of these locations, they will be able to provide counseling services immediately or schedule appointments for their first available openings to help anyone who suffered trauma and is in need of a mental health professional. Que también podrían brindar servicios de asesoramiento de inmediato o programar citas para para la primera cita disponible. Avísenles a los que se encuentren en ese tipo de situación que ese servicio existe. As someone who has personally experienced trauma and sought out the support of a mental health professional following that traumatic incident, I can personally attest to the importance of mental health services. They truly can improve your life and change the trajectory of your life. Como alguien que ha sobrevivido a un evento traumático, les puedo asegurar de la importancia de el buscar ayuda y servicios que nos ayuden a sobresalir en estas situaciones. Les aseguro de que es algo muy importante. The services that we're announcing today are going to be provided free of charge, thanks to a $900,000 investment from Federal American Rescue Plan funding for the first 2 years. Los servicios que estamos anunciando el día de hoy, se habla de que es una ayuda gratuita y es posible con una inversión de más de $900 millones de fondo del plan de rescate estadounidense durante los primeros 2 años. The second thing is that we're here in South Louisville, where Neighborhood Place serves people from around the world, including quite a few folks from our Latinx communities. En segundo lugar, estamos aquí en el sur de Louisville, donde este centro comunitario atiende a personas de todo el mundo, incluidas bastantes personas de nuestras comunidades latinas. Many of these individuals may have been impacted by trauma either in their home country or on the journey that they made getting to the United States. Muchas de esas personas experimentaron traumas. Eso podría ser lo que los llevó a abandonar sus países de origen en primer lugar, o podrían haber experimentado un trauma durante el viaje para llegar aquí o incluso desde que llegaron. So for the first time, the city is allocating more than $800,000 in SAMHSA funds and trauma care specifically developed for our Latinx communities and our immigrant populations across the city. Así que por primera vez, la ciudad está asignando más de $800,000 en fondos adicionales provenientes de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias en atención a traumología desarrollada específicamente para las comunidades latinas y nuestras poblaciones inmigrantes. This expansion is made in partnership with our amazing friends at La Casita. Esta expansión está siendo sin duda posible por nuestra sociedad con nuestros amigos en el centro La Casita. Again, all of this trauma care will be for free. And there also is a trauma care hotline, 502-901-0100, that's an established connection for any Louisville residents in need of trauma care assistance. Toda esta atención traumológica es gratuita. La gente puede entregar a cualquier lugar de la vecindad. También existe una línea directa de atención de traumatismos, que es el número 502-901-0100. Esa es una conexión establecida para todos los residentes de Louisville que necesitan asistencia traumatológica. So to learn more about these investments, let's hear from some of our amazing partners in this effort. Para obtener más información sobre estos servicios, escuchen a nuestros amigos acá para tener más información sobre estos servicios. So first, we're going to hear from Adam, who I mentioned earlier, who is the administrator of right here at Neighborhood Place. Adam? Primero vamos a oír de Adam, que es administrador de este local. Adam, give me a second. Thank you, Mayor Greenberg. I'd like to welcome everyone to South Central Neighborhood Place. My name is Adam Psycho, like the movie, and through Louisville Metro Government's Office of Resilience and Community Services, I serve as administrator here at South Central. Me gustaría darles la bienvenida a todos a nuestro lugar para la vecindad aquí en el sur de Louisville. Mi nombre es Adam Psycho. Sí, se pronuncia Psycho como en la película de terror. Y a través de la Oficina de Resiliencia y Servicios Comunitarios del Gobierno Metropolitano de Louisville, soy la administradora acá en este lugar sur central.
For those who aren't familiar with the Neighborhood Place model, we are a social service collaborative of government and community agencies. Not only are we nationally recognized model of innovation in American government by the Harvard Kennedy School of Government, but we are also celebrating 30 years of Neighborhood Place in 2023. Para aquellos que no están familiarizados con el modelo Lugar para la Vecindad, somos un servicio social colaborativo de agencias gubernamentales y comunitarias. No solo somos un modelo de innovación en el gobierno estadounidense, reconocido a nivel nacional por la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard, sino que también celebramos nuestros 30 años de ser lugar para la vecindad en este 2023. As Mayor Greenberg mentioned, through our 8 locations across the city, we partner closely with institutions like Jefferson County Public Schools, the Cabinet for Health and Family Services, and now the Office for Safe and Healthy Neighborhoods, to create a one-stop shop where we work with our community to provide blended and accessible health, education, employment, and human services that support children and families in their progress towards self-sufficiency. Some of our in-house services typically include rental and utility assistance, case management, and local area access to the Cabinet for Health and Family Services food stamps, medical, and child care workers. Como lo mencionó el alcalde, a través de nuestras 8 localidades en toda la ciudad, nos asociamos estrechamente con instituciones como las escuelas públicas del Condado de Jefferson, el Gabinete de Servicios de Salud y Familias, para crear una ventanilla única donde trabajamos con nuestra comunidad para brindar salud, educación, servicios combinados y accesibles, empleo y servicios humanos que apoyen a los niños y a las familias en su progreso hacia la autosuficiencia. Algunos de nuestros servicios internos generalmente incluyen asistencia con alquiler y los servicios públicos, administración de casos y acceso al área local de Gabinete de Servicios de Salud y Familia, cupones de alimentos, trabajadores médicos y de cuidado infantil. We're excited for our newest building program, Trauma Resilient Communities, the Community Mental Health Project, as they bring free counseling support and case management into the community. As we can see constantly through the news and in our neighborhoods, access to mental health services is critical. I cannot be more thankful to the Office for Safe and Healthy Neighborhoods for developing and promoting this program. Estamos entusiasmados con nuestro nuevo programa de construcción con las comunidades resilientes al trauma, el proyecto mental de salud, el proyecto mental de salud, ya que brinda apoyo de asesoramiento y gestión de casos gratuitos a la comunidad. Como podemos ver constantemente en las noticias y en nuestros vecindarios, el acceso a los servicios de salud mental es fundamental. No puedo estar más agradecido de la Oficina de Vecindarios Seguros y Saludables para desarrollar y promover este programa. The resilience of Neighborhood Place model is in no small part thanks to the staff, continuing and new partner agencies, administrations, and community who have continued their support and commitment. Thank you. La resiliencia del modelo Lugar para la Vecindad se debe en gran parte al personal, las agencias asociadas nuevas y que siguen con nosotros, las administraciones pasadas y la comunidad que han continuado con su apoyo y compromiso. Gracias. Thank you so much, Adam. Next, we're going to talk about the work that focuses on healing trauma within our immigrant communities. So I'm going to turn things over to my good friend, the amazing leader of La Casita, Karina Barillas. Muy buenos días and good morning to you all. My name is Karina Barillas, and I am a very, very proud member of the mighty and amazing team of La Casita. Mi nombre es Karina Barillas y tengo el gran honor de ser parte del gran equipo del Centro La Casita. Muchas gracias, señor alcalde Greenberg, y muchas gracias también a Miss Nanette Dix del TRC, del programa TRC, que nos han invitado y que nos han incluido. I want to thank our mayor, Greenberg, as well as Miss Nanette Dix from the TRC program that is giving us the opportunity to be part of this amazing collaboration. Es muy importante que reconozcamos la opresión y la invisibilidad que nuestras comunidades han enfrentado por generaciones. It is very important that we recognize the systemic oppression and invisibility that our communities have faced for generations.
cambiando la narrativa, esa narrativa que dice, tú no perteneces, tú no eres de aquí, no te damos la bienvenida, a una narrativa en donde hay bienvenida, en donde promovemos sanación, en donde en realidad creemos que toda la comunidad pertenece a la ciudad de Louisville. It is very important that we change the narrative. That narrative that tells us every day, you don't belong. Go back to where you come from. We don't want you here. To a new narrative that says, you belong. You are part of the city. You make this city very strong because you are here. We are Louisville. You are Louisville. We all are Louisville. Todos somos Louisville. La Casita es una organización sin fines de lucro, única en el estado de Kentucky. Somos una organización que está dirigida por mujeres latinas y también es una organización feminista. La Casita Center is a very unique nonprofit in the state of Kentucky. We are Latinx-led, feminist-led, and we are very, very proud to serve our community. We have been at the forefront of violence prevention. Hemos estado a la vanguardia de la prevención de la violencia desde hace más de 23 años. We have been at this forefront of violence prevention for more than 23 years. Nuestro trabajo ha sido reconocido localmente y nacionalmente y también internacionalmente. Our work has been recognized locally, nationally, and internationally. Por esa razón, colectivamente queremos hacer un precedente muy grande que diga que cada una de nuestras familias no solamente pertenece, pero al pertenecer hace esta comunidad más fuerte. Por eso el día de hoy colectivamente queremos decir, aquí estamos, nosotros también somos Louisville. Today collectively, we're making a statement that strong families create strong communities, that we belong to this community. Our city of Louisville cannot thrive if we don't make sure that everybody has opportunities for healing and opportunities to belong meaningfully through language access, through cultural relevant services, a través de la inclusión con interpretación, pero también con programas que han sido creados culturalmente específicos para nuestra comunidad. Muchas comunidades han sido invisibles y no han sido invitadas a las estrategias de cambio. A lot of communities have been historically invisible, and we have not been invited in the past to be at the forefront of the strategy to change the narrative of lack of inclusivity. Por eso hoy, esta oportunidad cambia todo. That's why today, this opportunity changes everything. Porque juntos, juntas, juntex, estamos diciendo que estas comunidades merecen inversión, oportunidad y dignidad. Because collectively we are saying that all of these communities deserve opportunity, dignity, and investment. Y que también nuestras tradiciones, nuestra experiencia, nuestro profesionalismo también cuenta y también es valioso. And that our values, our expertise, our professionalism is also important, and that it has so much worth and value in our city. Juntos, juntas, juntex, digamos, no más violencia. No más separación de nuestras familias. No más identificadores erróneos para criminalizarnos. Podemos hacerlo, todos y todas y todes juntos. Together, collectively, we say, no more violence, no more family separation, no more profiling. We can do this. We are Louisville. You are Louisville. We all are Louisville. Somos un círculo. We are a circle.
Thank you so much, Karina. I could not agree more. Muchísimas gracias, Karina. No, más de acuerdo. That the immigrant communities of Louisville are one of the most amazing things that make our community diverse, vibrant, authentic, unique, and strong. And we look forward to working with you in the coming months and years on many things, not just this. So next, let's hear from one final speaker today, and that is Nanette Dix. Nanette is the program manager of the Office for Safe and Healthy Neighborhoods Trauma Resilient Communities, who, as you've heard, is another critically important partner in these initiatives that we're announcing today. Nanette? Give me 1 second, Nanette. Okay. A continuación le vamos a presentar a la señora Nanette, que va a darnos unos comentarios, dirigirnos unas palabras sobre su función acá con esta organización. Okay, go ahead. Okay. The Office for Safe and Healthy Neighborhoods through the Trauma Resilient Division is intentional in our approach to include voices of the communities that we serve. La Oficina de Servicios de Vecindarios Seguros y Saludables, a través de la División de Comunidades de Resiliencia al Trauma, tiene un enfoque intencional al incluir las voces de las comunidades a las que servimos. These voices birthed the Community Mental Health Project at the neighborhood places and led us to La Casita Center. Esas voces dieron origen al proyecto comunitario de salud mental, en lugar para la vecindad, y nos llevaron a la casita, al centro de la casita. It is paramount that we implement a trauma-informed care approach that takes in consideration cultural aspects that can influence treatment and delivery and outcomes. Es fundamental que implementemos un enfoque de atención informado sobre el trauma que tenga en cuenta los aspectos culturales que pueden influir el tratamiento y la entrega de los resultados. Ocean is really committed and a good ally by supporting all sustainable work of all those already engaged in the communities. En nuestra organización estamos comprometidos a ser un buen aliado, apoyando el trabajo sostenible de quienes ya participan en estas comunidades. So this expansion into the neighborhood places and having greater presence in the Latinx and immigrant populations is how we will try to make a difference. Así que esta expansión al lugar para la vecindad y tener una mayor presencia en las comunidades latinas e inmigrantes es la forma en la que intentaremos marcar la diferencia. And I want to thank everyone here for coming. Thank you. Y quiero agradecerles a todos por estar acá. Muchas gracias. Thank you so much, Nanette, Karina, Adam, and all of our great partners from these organizations and so many other organizations around our city. Gracias a Karina, Nanette, Adam y a todos nuestros socios, todos nuestros compañeros por el trabajo tan impresionante que hacemos en nuestra comunidad. We are just getting started, as you've heard already today, providing an enhanced level of mental health services to people across our entire city is so critically important. Como oyeron hoy, apenas estamos empezando en tratar de reformar los servicios de cuidado a la salud mental. We're already doing other things throughout the city that we're looking to build on. Deputy Mayor James, who is here with us today, is working on strengthening our deflection program so that when people are having a mental health crisis and call 911, they have access to a mental health professional. Y hay un sinfín de iniciativas en las que estamos trabajando también en nuestra ciudad para asegurarnos de que nuestra salud mental tome prominencia. We are doing a lot more with Paul and his team at Office and Safe and Healthy Neighborhoods, with the Public Health Department, and we are looking for other ways, any and all ways across our city that we can help those in need to provide more access to mental health services. It is incredibly important for individuals that have been impacted by trauma and that are otherwise in need of this service, just as if they would need the help of any other doctor. Y el trabajo continúa con muchas otras organizaciones que se están asegurando para proveer esos servicios de los que ya hablamos y resaltar la importancia de que esos servicios sí ayudan a nuestras comunidades. And so again, we are just getting started. All of this is part of our effort to make Louisville a safer, stronger, and healthier city. Nuevamente, Thank you all very much.
Apenas estamos empezando. Todo eso es un esfuerzo de hacernos de que nuestra ciudad sea una ciudad más saludable, más fuerte y una ciudad de bienvenida. Gracias. Thank you.